Los de dempués sí entendimos. Cuenta la historia que en un pueblo homes y mujeres afanábense en traballar para vivir. Todos los días salían homes y mujeres a los sus respectivos traballos, ellos al maíz y al fresole, ellas a la lleña y al acarreo el agua. Da cuando había traballos que los arrexuntaban por igual. Por ejemplo, homes y mujeres xuntábanse pa'l corte del café cuando llegaba el tiempo. Así na pasaba. Pero había un home que non facía eso. Traballaba así, pero nun semando maíz, nin fresole, ni se averaba los cafetales cuando el grano arrosaba en escañes. No, este home semaba árboles nel monte. Los árboles que este home plantaba non yeren de rápida crecedera. Todos tardarían décadas enteres en esposegar y en salir toles cañes y fuelles. Los demás homes burllábanse de él y criticábenlo. ¿Pa qué traballes en cosas que ensamás vas ver terminaes? Mejor traballa el maíz, que en meses ya te da los frutos, y no en semar árboles que serán grandes cuando tú ya te has muerto. Te has fecho un babayu o un yoku, porque traballes a lo fato. El home defendíase y decía: sí, y es verdad, yo no voy ver estos árboles grandes en llenos de cañes, fuelles y pájaros, ni los míos güeyos verán a los niños jugando bajo la sombra. Pero si todos semamos nada más que para el presente y malpenes para el otro día, ¿quién semará los árboles que los nuestros descendientes necesitarán para tener abellugo, consuelo y alegría? Nadie lo entendía. Siguió el home yoku o babayu semando árboles que no vería, y siguieron homes y mujeres cuerdos semando y trabajando para su presente. Pasó el tiempo y todos ellos morrieron. Siguieron los sos fíos en el trabajo, y a estos siguieron los fíos de los sos fíos. Una mañana, un grupo de niños y niñas salió a pasear, y encontraron un lugar lleno de grandes árboles. 1000 pájaros poblábenlo, y esos grandes cotes daban alivio cuando la calor y protección cuando la lluvia. Sí, encontraron una lladera llena de árboles. Los niños y les niñas tornaron al su pueblo y falaron de este lugar maravilloso. Axuntáronse los homes y mujeres y muy sorprendidos quedaron del lugar. ¿Quién semó esto? Entrugábense. Nadie sabía. Fueron falar con los sos mayores y tampoco sabían. Nada más un viejo, el más viejo de la comunidad, supo explicáyoslo y contóyos la historia del home yoku y babayu. Los homes y mujeres aconselláronse y aldericaron. Vieron y entendieron al home que los sus antepasados trataron y admiráronlo y quisiéronlo abondo. Sabedores de que la memoria puede viajar muy yoñe y llegaron de naide piensa o imagina, fueron los homes y mujeres de ese tiempo al lugar de los árboles grandes. Arrodearon un que estaba en el centro y con yetres de colores ficieron un cartelu. Yo ficieron una fiesta y ya de madrugada los valladores colaron a dormir. Quedó la viesca grande sola y en silencio. Llovió y dejó de llover. Salió la lluna y la vía ya te acomodó otra vuelta el so retorcido cuerpo. De sópitu, un rayo de lluna terminó por meterse pente les grandes cañes y fuelles del árbol del centro, y con la so vasa ayud pudo leer el cartelo de colores y en vaso. Decía asina: a los primeros, los de dempués sí entendimos. Salud.